son buenos días. Espero que estén muy bien ahí del otro lado. Les agradecemos buenos días para los que se van sumando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Por las dudas, para quien tenga que retirarse antes, les comentamos que esta charla se está grabando. Va a quedar dentro probablemente de unas horas o mañana ya subida en el canal de YouTube de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y bueno, nos convoca hoy un tema que tiene una doble importancia en un contexto muy especial. Estamos hablando fundamentalmente de la flamante cosecha de trigo. Bien, por una parte, por el contexto muy especial en el que nos encontramos, un contexto de transición, de cambio de gobierno prontamente, y asimismo bueno, ya lo dirá Mati en algunos minutos, pero ¿qué pasará con el trigo de cara a la nueva campaña luego de una 22-23 que ha sido verdaderamente para el olvido? Así que bueno, de cualquier manera, no quiero adelantar más información de la que van a escuchar brevemente. Quiero presentarles a Matías Contardi, que es economista, miembro de nuestro equipo de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, y quien hoy va a estar presentando algunos de los números que se han trabajado en el especial trigo del informativo semanal. Así que Mati, es todo tuyo. Turno contar y muy bonito ya, Matías, ¿no? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Guido, por la introducción. Comentarles que un poco, mi nombre es Matías Contardi, como bien dice Guido, trabajamos en el Departamento de Información y Estudios Económicos, y la idea un poco es traer a la charla, traer toda esta información que estuvimos investigando junto con todo el equipo del departamento durante estas últimas semanas, que luego fueron posteriormente publicadas en el informativo especial de Trigo, ya de arranque de la nueva campaña, y traer los puntos más importantes y más relevantes para tener un panorama, una idea de qué es lo que nos depara esta nueva campaña, luego de la fatiga 22-23, la tendencia de recomposición del trigo y qué es lo que esperamos, ¿no? para este nuevo año, tanto a nivel local como también en el plano internacional. Así que, si les parece, ya arrancamos con la presentación. A los que se van sumando, bueno, debo recordarles que la charla va a estar grabada por cualquier inconveniente que puedan llegar a tener con la conexión. Y voy a empezar a compartir pantalla, si les parece. Estamos. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Se ve bien, se ve bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día también a los que se siguen sumando. Ya arrancamos con la charla. De vuelta, toda la información que vamos a ver ahora en este momento es lo que estuvimos junto con el equipo recompilando durante las últimas semanas, lo que se publicó. Lo pueden entrar en la página de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde están los informativos especiales, los informativos semanales que publicamos todos los viernes, más o menos rondando el mediodía. Para inicio de cada campaña siempre hacemos un especial que, bueno, trate de hacer un raconto importante de todas las perspectivas y también lo que ha dejado la campaña anterior, sobre todo para saber qué es lo importante para encarar este nuevo ciclo que comienza ahora ya entrando diciembre. Y bueno, hoy nos congrega todo el tema del trigo, qué es lo que está pasando con trigo. Así que vamos a empezar con la charla, y para dar inicio, primero vamos a hablar un poco de por qué el trigo, qué es lo fundamental del trigo, qué es lo importante para nosotros del trigo. Bueno, el trigo, más allá, es el tercer cultivo en términos de superficie en producción a nivel nacional. De hecho, la campaña pasada, independientemente de la caída estrepitosa del volumen producido, representó el 16% de la superficie cosechada y el 14% de la producción en volumen de grano. ¿Sí? Para que se den una idea, nosotros en Argentina estamos produciendo en promedio de los últimos años algo así como 17 millones de toneladas de trigo, ¿sí? Por campaña, incluyendo inclusive en el promedio la campaña esta pasada que estamos dejando atrás. Y de esas 17 millones tenemos un consumo más o menos estable de 6 millones de toneladas. Quiere decir que, aparte de ser un país con alto perfil productivo del cereal, y aparte de tener un alto nivel de consumo interno, también tenemos un perfil sumamente exportador, ya que exportamos en gran parte casi 11 millones de toneladas en promedio, de vuelta sin contar la campaña pasada. Pero el trigo no es únicamente importante en términos locales, en términos productivos nacionales, sino también que el trigo es uno de de hecho, el segundo cultivo más producido alrededor del mundo y el segundo cultivo más consumido por el hombre a nivel mundial.
¿sí? Eh, el trigo no solamente tiene importancia fundamental en cuanto a niveles económicos, sino que está impreso dentro de la cultura local argentina, ¿no? En cuánto asociamos al trigo y cuánto lo asociamos con la panificación, con las medialunas, con la factura de los domingos por la tarde. El trigo tiene una implicancia fundamental en todo lo que es el entramado en la cadena productiva y en el consumo interno, pero también así tiene un consumo muy masivo a nivel internacional, y de allí que justamente sea el quinto complejo exportador durante el año 2022 en importancia nacional, el quinto complejo exportador para Argentina. De hecho, si tenemos en cuenta las importaciones que tienen algunos de los complejos que están por encima, el trigo se subiría al podio y sería el tercer complejo exportador neto de Argentina, representando una gran proporción de los dólares que ingresan. De hecho, bueno, como bien saben, el agro aporta el 60% de las divisas que entran por exportación al país, en promedio por año. Bueno, justamente, fíjense si el trigo no tendrá importancia en la canasta exportadora argentina, y sobre todo en lo que representa el ingreso de divisas, que vaya a ser importante durante este año. Y en lo que va del 2023, representaríamos eso de ser el noveno exportador mundial de trigo en grano. Supimos estar en el puesto número 6, en torno a los principales exportadores mundiales en términos de volumen, por campaña de trigo. Por supuesto, la fatídica campaña anterior, esa caída de un 50% en la producción en términos interanuales, nos llevó a descender un poco en la posición en el ranking mundial, pero bueno, esperamos con esta recomposición tratar de volver a esos puestos que tenemos tan acostumbrados. De hecho, en promedio somos el séptimo exportador a nivel mundial de trigo. Y bueno, en este flyer vemos que esto también fue publicado la última semana en los principales destinos de exportación para el trigo. Están muy concentrados en la región. Brasil abarca casi la mitad del mercado triguero argentino, de las exportaciones argentinas. Luego por el sudeste asiático llegamos a Indonesia, bueno, Chile, Argelia, Kenia también aparecen con alguna participación. Esto para tener un panorama de por qué el trigo, qué es lo importante, qué representa el trigo para Argentina y para el mundo, ¿sí? Y tal vez traer un dato de color, algo a colación un poco más interesante. Como les decía, nosotros producimos esas 17 millones de toneladas en promedio durante los últimos años de trigo, de las cuales 6 se van al consumo interno, que generalmente el principal destino es la molinería, que a partir de allí el proceso de trigo, en la harina de trigo y sus siguientes derivados es lo que se consume internamente en el país. Esas 6 millones de toneladas que se muelen en promedio, teniendo en cuenta los datos del último censo, tomando los 46 millones de habitantes, cada año se producirían 130 kilos de trigo por persona, lo que implica, si lo pasamos a una rápida conversión a harina de trigo, 97 kilos de harina de trigo por habitante, lo que equivale a un consumo promedio diario de un cuarto de harina de trigo per cápita, lo que es igual a ir a comprar un cuarto de helado, nada más que, bueno, estamos consumiendo un cuarto de harina de trigo. Por supuesto, están contemplados todos los derivados, todos los productos que son derivados de la harina de trigo, ¿no? Tenemos en cuenta tanto de pastas, de panificación y todo lo demás. También para seguir sumando, estaríamos en el puesto en el ranking número 33 a nivel mundial de consumo interno no forrajero de trigo, y seríamos los segundos en Latinoamérica por debajo de Uruguay, que tiene niveles de consumo ya niveles europeos. ¿Sí? Los países del norte de África son los que encabezan la lista, y los puestos más altos se encuentran Azerbaiyán, Argelia y Marruecos, que consumen 190 kilos de harina de trigo por persona por año, que es, bueno, niveles estratosféricos, cuestiones culturales, culinarias propias de aquellos países, de aquella zona. Siguiendo un poco con el aporte de lo que implica el trigo y de la importancia de la cadena de valor de trigo para la Argentina, su aporte no resta únicamente en ingreso de divisa, en nivel de volumen producido y el ayuda la importancia que tiene en cuanto a la masividad del consumo tanto interno como internacional, sino que el aporte del trigo también aporta por el lado de la generación de empleo genuino, de la generación de empleo privado. De hecho, bueno, como pueden ahí ver en el cuadrito, tenemos más de 400.000 puestos de trabajo generados por trigo durante el último año. De hecho, estos son los datos del primer trimestre del año 2023, que significa el 12% del empleo agro del país. Representa una gran parte de la ocupación del sector, de importancia del trigo, y fíjense que casi la totalidad, del 75% del empleo generado de la cadena triguera, es explicado por las etapas de parte de industrialización y la comercialización del grano. De hecho, bueno,
teniendo en cuenta este nivel de empleo y teniendo en cuenta lo que ocurrió en la campaña pasada, más allá de la fatídica campaña, de la enorme caída en la producción, no implicó una caída tan importante en cuanto a empleo. No estaríamos ni siquiera disminuyendo un 1% el empleo generado por el trigo, lo que resulta dentro de todo una buena noticia frente a tantas malas que hemos tenido durante la sequía, durante esta última campaña, que la verdad que ha sido nefasta. Siguiendo de la mano con eso, ya relevando un poco, bueno, así pinceladas de lo más importante del trigo y de por qué es tan fundamental, empezamos a ver de dónde venimos, qué es lo que ocurrió en la campaña pasada. Esto que estamos diciendo es bastante conocido en realidad, pero la sequía, 3 años consecutivos de sequía, han impactado enormemente en la producción y han impactado sobre todo en particular la campaña 22-23. Realmente pasamos de un récord de 23 millones de toneladas en la campaña anterior a producir 11,5. Y bueno, el fenomenal ataque de la sequía implicó directamente una caída en los rindes, que veníamos teniendo rindes bastante elevados, bueno, tenemos rindes bastante elevados. De hecho la campaña había contado con rindes muy buenos en la campaña anterior, y pasamos a tener rindes que no veníamos un nivel tan bajo desde la campaña 2008-2009. Tuvimos 23 quintales por hectárea, y las principales zonas afectadas han sido la región central, que perdió casi 10 millones de toneladas respecto a la campaña anterior, y decía en la región sur y la región norte, lo que explica en su conjunto esa caída de un 50% interanual. De allí venimos de esa sequía que nos ha dejado con una oferta muy ajustada de trigo, y ahora vamos y esperamos, frente a este nuevo año niño, esperamos una recomposición importante, sobre todo que aparezcan las lluvias, que aparezcan esos milímetros, que existe una recomposición en los perfiles en el suelo, que se pueda avanzar con la siembra para posteriormente tener una buena cosecha y una excelente recomposición, o por lo menos esperaba una oferta mucho más holgada. La realidad es que las expectativas que a un inicio manteníamos de ese año, de esos milímetros que iban a llegar, las lluvias no han tenido el timing suficiente o no han tenido el timing correcto, y muchas de las regiones en las cuales iba a proseguir con la siembra, lamentablemente no se ha podido sembrar debido a que los perfiles no daban, el suelo estaba totalmente seco, no se podía seguir adelante con la siembra. De hecho, en muchos lotes, en muchas regiones, se ha esperado hasta el último momento en la búsqueda de algunos milímetros más que den por lo menos un nivel de perfil mínimo para poder avanzar. Sin embargo, hemos perdido bastante área sembrada con respecto a las campañas anteriores, y por eso la recuperación, lo que explica en gran parte la recuperación, no sería lo tan holgada que esperábamos. Como pueden ver en el mapa de la izquierda, tendríamos discriminado por zona, por región, mejor dicho, los niveles productivos para la campaña entrante. Estas son las proyecciones, las últimas proyecciones de la Bolsa de Comercio en base a las estimaciones de GEA, y tenemos que llegamos a esas 13,5 millones de toneladas, pero sin embargo, si ven el mapita de la derecha, vemos la variación interanual, es decir, la variación con respecto a la campaña pasada. No es una recuperación demasiado notable, pero bueno, es una recuperación al fin, y de hecho 2 millones de toneladas más representan algo así como 70.000 viajes más de camiones hacia distintos puertos de destino y distintos lugares de consumo, lo que implica también un aporte importante a lo que es toda la cadena de valor del agro. Ya hoy un poco en línea con lo que le comentaba, esta recuperación de la producción que tanto esperábamos, y esta recomposición de los perfiles que al final nos llegó, implicó tener una de las áreas sembradas más bajas dentro de los últimos 8 ciclos trigueros. Tenemos el área de superficie sembrada está en mínimo de 7 años. Y eso es culpa directamente de la secuela de la sequía, que bueno, nos ha dejado sin la posibilidad de avanzar en la siembra, pero también para colmo de males, a lo largo del desarrollo del cultivo, a partir de la siembra, las precipitaciones se han mostrado beneficiosas en algunos lugares, principalmente en la región sur de Buenos Aires. También tenemos en el un poco centro-sur de Santa Fe. Tuvimos una especie de recuperación en la humedad sobre el suelo, pero muchas regiones todavía han sido siendo castigadas. Inclusive tuvimos heladas agronómicas en medio del desarrollo del cultivo, que han mermado o posiblemente tendrían un efecto importante en el rendimiento final, lo que podría también afectar a la producción. Por ahora las estimaciones se mantienen en esos 3,5 millones de toneladas. Sin embargo, partíamos esas estimaciones iniciales de 17 millones a inicio de la siembra. Estamos bastante lejos, se fue ajustando a la baja, pero bueno, la dinámica de las circunstancias climáticas han impactado en ello. Pero bueno, nuevamente es recuperación al fin, y esperamos que poder seguir ese sendero de crecimiento a lo largo del tiempo, y bueno, no volver a venir otra campaña como la que hemos pasado. Ya
para seguir un poco de la mano con esto, y muy relacionado muy relacionado con la recuperación y la producción, y por supuesto también de la mano con los enormes stocks que serían para la campaña entrante. Aumentar la producción implica también aumentar la participación que tendríamos en el mercado internacional y aumentar las exportaciones argentinas de trigo. De hecho, el año pasado exportamos un poco más de 3 millones de toneladas, muy bajo de lo que teníamos acostumbrados al 2013-2014, para volver a ver números más bajos. De hecho, en ese momento estaban los famosos ROE, donde necesitaban permisos para poder exportar, por lo que explica en gran parte la caída en la exportación y la producción en esos años. Pero bueno, comparable únicamente de acá a unas cuantas campañas atrás, 10 campañas atrás. Esta recuperación implicaría la entrada de 2.400 millones de dólares en términos de exportaciones, pues, con los estimados que manejamos nosotros aquí en la Bolsa de Comercio de Rosario. Y estamos por debajo ya del promedio que veníamos manteniendo, por debajo de ese récord de la 21-22 de arriba de 4.000 millones de dólares de ingresos. Pero aún así es una nueva recomposición y un ingreso de divisas que es fundamental, sobre todo para los primeros meses de transición, hasta que entre por completo de lleno la gruesa, donde entraría muchísimos más ingresos de dólares, que bueno, tan bienvenido sería por la economía local. Y explicar un poco lo que esperamos para el futuro es también entender qué es lo que pasó estos últimos meses, qué es lo que pasó realmente este último año. Ya veníamos viendo que vamos a tener un poco nivel de oferta, y una demanda interna que se ha mantenido más o menos estable, ya que seguimos consumiendo esos 6 millones de toneladas de forma interna que van a parar a esa molinería. Han llevado a que la conjunción de esas variables, sumado a todo lo que ha involucrado este año electoral en términos de incertidumbre comercial y por supuesto de limitación en los compromisos de nueva mercadería, han llevado a un sobrecalentamiento de los precios de exportación argentino de trigo. Y de hecho hemos tenido los precios FOB más altos del mercado junto con Estados Unidos. Pueden ver acá, esto es un gráfico donde mostramos las series de precios de los principales exportadores, principales países exportadores. Aparece Rusia por debajo. Rusia tenía un campañón con más de 90 millones de toneladas y ha exportado escupido trigo al mundo. Y la verdad que lo ha hecho de manera, con un trigo muy competitivo, tan competitivo así que ha llegado a impactar en el mercado brasilero. Como les comentaba antes, Brasil abarca el 50% de nuestras exportaciones, y para Brasil somos uno de los principales vendedores de trigo. De hecho, abarcamos el 80% del mercado en promedio. El 80% del mercado brasilero es abastecido por Argentina. Sin embargo, lo ocurrido en esta campaña y la poca competitividad del trigo argentino ha hecho que parte de Rusia, parte del trigo ruso, sea lo suficientemente competitivo como para poder copar más del 20% del mercado brasilero. El trigo argentino, justamente, la pata de competitividad del trigo argentino se basa básicamente en la cercanía geográfica que tenemos con nuestro país vecino y con la ventaja que tiene de importar el trigo desde nuestro país. Imagínense que la diferencia entre las cotizaciones FOB Argentina y Rusia han sido de tal magnitud que le ha sido ventajoso a Brasil poder importar trigo ruso, y por supuesto, bueno, Uruguay, que también siempre tiene una cuota de mercado en Brasil, ha expandido y ha aprovechado la caída de exportaciones argentinas. Esperamos una recomposición para el año que viene, esperamos poder volver a tener ese rol protagonista en el mercado internacional, pero también proyectamos un ingreso de divisa, y es un poco lo que hablábamos antes, el veranito, el puente que tenemos hacia el ingreso de la gruesa, ¿no? Y de acuerdo a las estimaciones de la bolsa y lo que estuvimos trabajando en estos días, proyectamos entre 300 y 400 millones de dólares, sí, promedio por mes de ingreso, de aquí desde diciembre hasta abril. Sí, lo que implica un acumulado en esos 4 meses de 1.400 millones de dólares, que bueno, pueden resultar, por supuesto, que son bienvenidos, que están por debajo de lo que han sido campañas récords, pero sí muy por encima de lo que sería la 22-23, fíjense que es la línea celeste. La diferencia es abrumadora en términos absolutos, pero una salvedad importante que hay que tener en cuenta es que lo que ha dejado esta campaña y lo que ha dejado la sequía es que no haya existido la posibilidad de poder cumplir netamente con las ventas al exterior que se habían registrado anteriormente, que como ya deben saber, dada la regulación argentina, es necesario para cualquiera que quiera exportar tener que realizar una declaración jurada de venta al exterior. Esas declaraciones se registran en el momento que se hace una venta al exterior, y una vez que eso se realice, se deben pagar los derechos de exportación dentro de los 5 días hábiles, en el caso de los commodities, al FOB oficial que publique el MAGIP en ese día. Lo que ha ocurrido es que, como en todas campañas, de forma anticipada se anotan declaraciones juradas de venta al exterior, se registran de FJB,
de campañas comprometiendo trigo que todavía ni siquiera se ha cosechado. Es una cuestión normal y de hecho, bueno, se puede ver en el promedio de las últimas campañas. En verde son las ventas anticipadas, que son estas ventas que se registran antes de que mismo se coseche. Lo que ocurrió con la 22-23 es que esas ventas anticipadas no se han podido cumplir y el gobierno ha permitido el roleo de esas DJB para el año que viene. Por lo tanto, que esas DJB que se han registrado en un principio y que ya han abonado los derechos por exportación correspondientes, pasarían directamente a la campaña entrante. Por lo tanto, ya 5,7 millones de toneladas estarían comprometidas desde el vamos y no pagarían, no tributarían derecho de exportación. Por lo tanto, de ese ingreso de divisas que esperaríamos que se recompondría para el año que viene, únicamente en términos de derecho de exportación, veríamos la recaudación de 94 millones de dólares. Bastante por debajo de lo que venimos viendo, pero lógico con lo que ha sucedido. Y el otro ítem fundamental o bullet importante a destacar es que quedarían libres para comprometer en términos de exportación, o sea, teniendo en cuenta las estimaciones de consumo interno, únicamente 3 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque el otro 5,7, el otro grueso de las toneladas ya están comprometidas a destinos que, bueno, por supuesto ahora no tenemos el conocimiento de cuáles son, pero ya están comprometidas, en fin. Entonces, frente a la aparición de algún nuevo mercado, únicamente quedan esas 3 millones de toneladas como cintura para poder acomodarse a la dinámica de lo que suceda en el coyuntura internacional. Siguiendo de la mano, con eso esperamos, como ya les comentaba, una mejor participación en el mercado, en el concierto internacional del trigo y una participación en el volumen exportado, ¿sí? Con respecto al mundo. Hemos sabido estar casi el 10% de las exportaciones de trigo eran representadas por las exportaciones de trigo argentino. Últimamente hemos recuperado ese puesto importante. Les comentaba que somos el séptimo exportador en promedio de trigo. La 22-21 hemos estado en casi un 8% y hemos tenido una participación bastante importante. Por supuesto, la campaña pasada significó una caída interanual estrepitosa, ni siquiera llegar al 2% de lo que son las exportaciones a nivel mundial. Esperaríamos una recomposición importante, aunque por supuesto no serían los niveles que ya teníamos acostumbrados, pero siempre en el sentido de, bueno, de esperar en sí que con el transcurso de las campañas poder volver y retornar a esos niveles que tanto teníamos acostumbrados e inclusive poder abarcar y encontrar nuevos mercados. Como veníamos comentando, por supuesto el complejo triguero tiene un rol fundamental, no solo localmente, sino de manera internacional. Y vamos a pasar directamente a saber qué es lo que nos depara el trigo a nivel mundial para esta nueva campaña. Ya estuvimos hablando un poco de la importancia, de lo fundamental del trigo, cuáles son las estimaciones, de dónde venimos, cuáles son las estimaciones para la nueva, cuánto hay disponible para comercializar en términos de exportación, cómo ha sido la dinámica de los precios, cómo la caída en la competitividad que hemos tenido durante este año. Sin embargo, vamos a volver un poco para atrás, que les quiero mostrar antes de seguir. Cuando veíamos el gráfico de la serie de precios, nosotros somos la línea celeste del precio POP de Argentina, diario, y si quieren pueden ver el empalme de lo que sería esta nueva campaña, la caída estrepitosa en la cotización y ya estamos en los niveles dentro de estos 240, 230 dólares POP de exportación, ya en línea con el resto de los países, todavía tal vez un poquito más cerca de lo que es Rusia, entonces ganaríamos un poquito de competitividad, ya estaríamos dentro de precios, dentro de todo normales, por lo tanto podrían aparecer nuevos mercados y nuevas oportunidades y volver a tener esa participación dentro del mercado internacional, que es lo que veíamos con este 4%, 4,3% que estamos viendo ahora. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en el mundo? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuáles son las perspectivas que esperamos para el trigo en la campaña a nivel internacional? Y es que luego de una campaña récord, se espera la primera caída interanual en 5 campañas consecutivas. Pasamos de tener 5 campañas consecutivas incrementando el nivel de producción a por primera vez caer de forma interanual, pero mientras que la demanda, que se viene manteniendo el alza, que viene manteniendo esa tendencia a lo largo del tiempo, sí que seguiría creciendo. Por lo tanto, vamos a terminar con un nivel de stock consumo bastante ajustado y el panorama para el trigo de este año es un panorama bastante grueso y que va a poner bastante caliente el mercado. Sobre todo porque la principal caída, porque la caída en la producción es explicada realmente por algunos de los principales exportadores, sobre todo el caso de Australia, que a diferencia de cómo nos afecta el fenómeno del Niño a nosotros, en distintas partes del mundo tiene afectaciones distintas, y Australia justamente, o sea, a nosotros nos implica lluvias
mayores, más milímetros y posterior tal vez una mejor producción. Para Australia significa todo lo contrario, y de hecho las estimaciones prevén una merma importantísima en la producción australiana, que es uno de los principales exportadores. Acá lo podemos ver ya desagregado por países, en el mapa gráfico mundial. Australia es el que más cae, con 15 millones de toneladas menos, una caída de casi un 40%. Australia viene de tener ya 3 campañas excelentes, produciendo arriba de 30 millones de toneladas, y en promedio viene exportando 27 millones de toneladas. Por lo tanto, es un participante que pierde un nivel de oferta muy grande, y la caída va a ser estrepitosa, y de hecho, Australia es el principal abastecedor del mercado del sudeste asiático, casi con exclusividad. Inclusive, bueno, Argentina tiene algo de participación, pero va a ser una caída estrepitosa en términos de que viene aportando casi 30 millones de toneladas por campaña en términos de exportación, y de una campaña a la otra vamos a contar con 15 millones menos. Canadá también ha tenido una caída importante en su producción, 10%, si bien la producción canadiense no es tan elevada con respecto a no fue tan elevada como la australiana en las últimas campañas, sí que es un importante jugador y uno de los principales dentro del top de exportadores de trigo. Y Rusia también vería una caída interanual importante, pero les vuelvo a repetir, Rusia viene de un campañón de trigo con arriba de 90 millones de toneladas de producción. Se espera también un número cercano, sobrepasando las 80-85 millones de toneladas. Por lo tanto, la caída es un poco anecdótica, y aún así va a ser el principal exportador y el principal comercializador de trigo a nivel mundial. Los stocks finales, y bueno, China, Rusia y Kazajistán, bueno, y Argentina aparecen con stocks bastante ajustados para la campaña nueva, lo que puede llegar sobre todo a tensionar bastante las cotizaciones. Y el siguiente gráfico, el siguiente cuadro que les quiero mostrar, es muy interesante y resume un poco todo esto, resume cómo quedaría la relación al final de la campaña, y cómo esto puede llegar a tensionar en las cotizaciones, y qué es lo que podemos ver en la dinámica del mercado de trigo para el año que viene. Y es el déficit superávit de trigo por regiones. Este cuadro está muy bueno, donde vemos los distintos saldos netos de las distintas regiones. Y acá explica todo Australia. Fíjense, el superávit de Oceanía pasaría de 30 millones y medio de toneladas a solo casi 16 millones de toneladas, explicado en gran parte por la caída australiana. Y el stock consumo para la campaña que viene, la relación entre el consumo y los stocks finales, sería la más baja en 9 ciclos que vienen. Esto debería tener un impacto, por lo menos, generar una tendencia alcista en cuanto a los precios, las cotizaciones en los precios del trigo de forma internacional, sobre todo al tener en cuenta de que un jugador tan importante como es Australia, de que un jugador tan importante como es Canadá, contendrían una producción bastante castigada para el año que viene, con una menor proporción de saldos exportables. Fíjense que el superávit de Oceanía sería únicamente 16 millones de toneladas, cuando venimos teniendo una bolsa mucho más holgada. Habría un mercado, sobre todo el sudeste asiático, que quedaría en parte desabastecido, tienen que empezar a buscar trigo en otra parte, y se podrían llegar a generar oportunidades. De vuelta, Argentina tiene esas 3 millones de toneladas libres para poder comprometer. Lo que ocurra en la dinámica del mercado también va a depender en cuanto a precio, no únicamente entre oferta y demanda, sino también eh, en los conflictos geopolíticos y su evolución. Como bien sabemos, los conflictos del Mar Negro han despertado bastante incertidumbre en torno al mercado, y hemos tenido niveles de precios exorbitantes durante los últimos años. Parecía que volvíamos a esos niveles de precios en torno a niveles normales, pero bueno, no nos toma por sorpresa, pero nos toma bastante castigados para este nuevo ciclo, y podemos contar con precios un poco más al alza y tal vez mejores precios para poder comprometer el trigo argentino. Pero también va a depender mucho de lo que pase con la política de venta rusa, y lo que pase con esa otra excelente campaña rusa, y cuánto trigo comercializa al exterior, y cómo, dependiendo de cómo lo llega a comprometer. Todo eso lo empezaremos a ver dentro de los próximos meses, sobre todo los primeros meses de las campañas. Y habrá que ver qué es lo que depara el mercado, y cómo se paran realmente luego las estimaciones, y si se cumple esa fatídica producción australiana, y realmente estamos con un escenario bastante complejo a nivel internacional en cuanto a stocks finales, y luego qué pasará para la campaña siguiente. Esto un poco para resumir el panorama internacional, qué es lo que nos espera, qué oportunidades puede haber para el trigo argentino. Y ya para ir cerrando con esta parte, un poco lo que le venía contando, acá vemos cuáles serían las variaciones en las exportaciones mundiales de trigo de los principales países. Australia y Ucrania son los que más caen en términos relativos. Australia tiene un 14 millones de toneladas menos que exportaría el año que viene. Bueno, le sigue Ucrania, que ha sido bastante castigado de esta última campaña,
Y bueno, Canadá con importante caída en la producción, que de vuelta Canadá es uno de los más importantes exportadores de trigo a nivel internacional. Bueno, hasta acá hemos hecho un repaso un poco por encima sobre lo importante del trigo, sobre las proyecciones, sobre la importancia a nivel internacional, la participación argentina a nivel internacional, la importancia del consumo masivo de trigo y un enorme mercado. Y hemos visto un poco lo que nos depara la campaña siguiente. Ahora, esta parte es un poco más estructural, en el sentido de que vamos a ver un poco de historia de la evolución de la comercialización y de la producción del trigo argentino, historia más o menos reciente de los últimos 20 años, y sobre todo ver qué es lo que ocurre en el trigo y las oportunidades, porque tenemos terreno para avanzar en ese sentido, y qué es lo que nos depara para los próximos años, para las próximas campañas, y de dónde venimos, ¿sí? De dónde, qué es lo que representa para nosotros el trigo y de dónde podemos crecer, cuándo están esas oportunidades. Y lo que planteamos es, dentro de todo, sencillo. Si tenemos en cuenta la producción de inicio de siglo, hasta la última campaña, la récord de las 23 millones de toneladas, tendríamos una variación entre punta de 54% en el crecimiento de la producción triguera, ¿sí? Dentro de todo este periodo, podríamos ver que el consumo interno de trigo se mantiene más o menos estable a lo largo de los años y estamos estancados en ese promedio de 6 millones de toneladas por campaña de consumo interno que va a parar justamente a las molineras. Este consumo rígido se, luego de este consumo rico luego de este consumo interno del resto, generalmente más allá del uso como semillas y otro tipo de consumos, se suele exportar. De hecho, tenemos una media exportación de 11 millones de toneladas, pero sin embargo las exportaciones de trigo son sin ningún proceso industrial agregado, y mientras que tenemos una industria molinera que tiene una capacidad de molienda del doble de lo que la estamos utilizando, es decir, estamos utilizando el 50% de la capacidad de producción molinera, dependiendo de la fuente que uno, solici- que uno, que uno pueda ver. Entre toda la serie llegamos a utilizar el 36%, o llegamos a tener el 36 o el 50% de la capacidad ociosa en la industria molinera argentina. Y la harina de trigo justamente es el primer eslabón, el primer proceso industrial que se le puede realizar al trigo para luego determinados procesos y generar ahí los próximos derivados de trigo. Con esto podemos ver que puede llegar a existir o vislumbrar una oportunidad para avanzar en cuanto a la producción argentina y el agregado de valor de la cadena triguera. Y es un poco lo que proponemos con este informativo. Lo que se propuso era la idea de ver, bueno, si tenemos esta capacidad, si realmente podemos moler 12 millones de toneladas y estamos haciendo la mitad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no exportamos ese trigo procesado? ¿Por qué no agregamos valor a la cadena, aumentamos el poder de compra de nuestras exportaciones y incrementamos el nivel de divisas que podría ingresar al país? Para ello se propone, en una parte, estudiar lo que serían las ventajas comparativas, en qué somos competitivos, en qué somos competitivos en Argentina en relación al mundo. Y traemos a colación un concepto viejo como la misma escuela de economía clásica, un concepto que lo trae David Ricardo de ventajas comparativas, para tratar de demostrar los beneficios de comercio internacional y de división internacional del trabajo, y que desde ese concepto de las ventajas comparativas se deviene el concepto de ventajas comparativas reveladas, ¿sí? La idea acá es ver, lo que trata de buscar este índice es ver las ventajas que tiene un país de acuerdo al nivel, a lo que representa las exportaciones de determinado producto en total de sus exportaciones en relación al peso de las exportaciones del resto del mundo. Este índice lo que hace es un cociente, es una relación entre el peso de las exportaciones, en este caso de los productos que pertenecen al complejo trigo, sobre el grueso de las exportaciones argentinas, en relación al peso de las exportaciones de los productos de trigo en el total de las exportaciones a nivel mundial. Si este índice es mayor a 1, quiere decir que tenemos una ventaja comparativa, o sea, una ventaja comparativa revelada. La lógica es que esto muestra la ventaja a partir de una base de patrones de comercio observado, es decir, el mercado nos ha validado y a lo largo del tiempo nos hemos especializado porque exportamos una mayor proporción de lo que exporta la media común de determinado producto. En nuestro caso, el trigo. Y avanzamos así para todos los productos dentro del complejo triguero y para saber, bueno, cómo estaría dividida, cómo estaría esta competitividad del trigo, cómo se explica.
Y la realidad que pueden ver entre más grande sea el índice, mayor es la ventaja comparativa. Por supuesto, si es mayor a 1, tenemos una ventaja comparativa, si no, no existiría. Y vemos que si ustedes ya van al gráfico al cuadrito de la izquierda, se terminan los índices de ventaja comparativa revelada para los productos no elaborados, no procesados o semiprocesados. El primero que aparece con un índice de 18 puntos es el trigo y morcajo, luego viene la harina de trigo. El trigo y morcajo sería un no procesado, la harina de trigo ya, grañones y mochuelo de trigo ya deberían ser productos semiprocesados, por lo tanto tienen un mayor grado de industrialización. Y ya por el lado de la derecha tenemos los productos ya con un mayor grado de industrialización dentro de la categoría de procesados que corresponden al complejo triguero. Y el único que tenemos o que contamos con una ventaja comparativa justamente es en mezclas y pastas, y tenemos un 1,32, tampoco un número demasiado exuberante. Y la realidad es que a medida que avanzamos en el grado de industrialización, incrementamos el grado de industrialización del producto, somos menos competitivos en términos internacionales. Exportamos nuestra relevancia en el concierto internacional cae a medida que industrializamos más de producto. Y a base de eso, en pie de eso, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Y cuál es la razón, sobre todo, de la importancia de la caída de lo que ha sido el mercado de harina de trigo? Como les contaba, la harina de trigo es el primer paso para la industrialización del trigo, para sus posteriores procesos. Y de hecho, hemos tenido a inicio de siglo, la producción ha sido casi nula, pero ha crecido exponencialmente, inclusive hasta el 2008, hasta poder exportar hasta poder exportar más de un millón de toneladas como máximo, un récord histórico argentino en cuanto a exportación de trigo procesado. Luego, por distintas políticas que han desincentivado la producción y que han retraído la producción del área sembrada de trigo, y también han influido bastante en las exportaciones, el famoso ROE que nombraba antes. Fíjense, en el año 2013, las caídas ya mínimos de exportación de toda la serie, pero para luego ir recuperando poco a poco terreno, un aumento de la superficie sembrada, un aumento de la producción y por supuesto un aumento de las exportaciones de trigo, aunque no volveríamos ya a esos niveles que teníamos acostumbrados. Por un lado están las exportaciones de trigo expresadas en volumen, expresadas en toneladas, y por otro expresadas en millones de dólares. Lo que fue la dinámica del mercado mundial de harina de trigo, estamos hablando, los precios nos han ayudado en el último tiempo y a pasar de tener un menor nivel de exportaciones en las últimas campañas. Sin embargo, los altos niveles de precios observados han llevado a una recomposición, si quiere, del ingreso de divisas por la exportación de harina de trigo. Sin embargo, al igual que pasa con el complejo trigo en su totalidad, el grueso del mercado, el cual tiene como destino la harina de trigo argentina, es el mercado brasileño, que está bastante concentrado en la región sudamericana. De hecho, el índice HH de concentración de destino da números demasiado elevados, entre 70 puntos y 45 puntos para lo que va de la serie, y implica una concentración importante en los mercados regionales. Tener un mercado concentrado implica también tener poca flexibilidad frente a cambios en los gustos o preferencias internas de la demanda, o frente a cambios en las políticas importadoras de cualquier país, lo que puede llevar a una complicación posterior en cuanto a la dinámica exportadora local. Y un poco de la mano con eso, ver qué es lo que ocurrió en el mientras tanto en el resto del mundo. Y es que en el resto del mundo la harina de trigo ha tenido un mercado al alza, y es que la demanda masiva del trigo se ha propagado, y las exportaciones de harina de trigo, el nivel de comercialización de harina de trigo ha crecido entre puntas, ha crecido entre puntas, se ha duplicado las exportaciones de trigo desde el 2003 hasta el 2021, y la participación argentina en el mercado internacional, en vez de crecer, en vez de aprovechar ese nuevo mercado emergente, ha decaído abruptamente. De hecho, luego del 2013, la recuperación no ha podido ser total, y hoy no llegamos a representar ni el 3,5% de las exportaciones, y en términos de valores en dólares, casi el 4% en términos de participación en volumen, en toneladas. Si vemos la dinámica de lo que ocurrió realmente, vemos países como Turquía, como Kazajstán, como Alemania, que antes representaban el 17% del mercado, el 17% de la comercialización global de harina de trigo, y hoy en día han concentrado el mercado, han podido capitalizar ese incremento, ese aumento de la comercialización y las compras de harina de trigo, llegando a acaparar casi más del 60% del mercado, por lo que se han concentrado bastante, y esos países han capitalizado un montón ese nivel de exportación. Turquía es el principal exportador de harina de trigo con 3 millones de toneladas. Luego le siguen Kazajstán y Alemania, que superan el millón de toneladas, y Uzbekistán un poquito más atrás. Argentina aparece ya en sexto o en quinto puesto.
Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en el medio y por qué no pudimos, dentro de todo, poder capitalizar ese mercado y poder insertarnos, poder originar nuevos mercados y poder colocar esa línea de trigo, poder colocar un producto más procesado, un producto industrializado que agregue valor a la cadena y que permita aumentar el poder de compra de las exportaciones? Y la realidad es que, y es lo que se plantea de parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, a partir de la metodología que se ha utilizado y el estudio que se realizó con los datos de la FAO, durante la serie histórica que tenemos desde el 2003 hasta el 2021, es que Argentina perdió casi 8 puntos porcentuales en la participación en el mercado mundial del trigo, y esa pérdida es explicada casi en su totalidad por la concentración en mercados compradores que han perdido su dinámica importadora. Es decir, nos hemos concentrado en Brasil. Brasil viene cayendo sus exportaciones, viene sostenidamente en una caída importante sus importaciones de trigo, en su consumo de trigo externo, porque justamente se ha incrementado en su producción local, aunque aún así todavía no es superavitario y necesita importar. Y Argentina ha concentrado su mercado en aquellos países que han perdido esa dinámica. Y eso explicaría en su gran mayoría la caída y la pérdida de la participación argentina en el mercado internacional. Luego, en menor medida, pero importante al fin, Argentina no ha logrado mantener su participación en el mercado en aquellos mercados que ya tenía una participación. El caso más emblemático es Venezuela. A inicios del año 2003, Venezuela casi que con exclusividad compraba harina de trigo proveniente de Argentina, y de hecho su consumo interno, su consumo de harina de trigo, su importación de harina de trigo han crecido 9 veces en lo que va de la serie del 2003 hasta el 2021, y Argentina pasó de proveer casi la totalidad de harina de trigo a tener exportaciones en valor absoluto de cero, es decir, perdimos completamente el mercado. Y luego tampoco podemos incorporarnos a los nuevos mercados emergentes, sobre todo están más lejos en términos geográficos, y no hemos tenido la dinámica para poder insertarnos, ya sea por falta de, de políticas correctas en cuanto a la comercialización internacional. Por supuesto, todo lo que estamos viendo anteriormente, el índice de ventajas comparativas, no contempla muchas de las situaciones que aportan al contexto de la coyuntura local, en el sentido de existencia de limitaciones a la exportación, de los robos en su momento, de cupos para la exportación o lo que fuere, tanto así como incrementos o variaciones de la alícuota de derechos de exportación. Por lo tanto, en gran parte podría ser explicado por el comportamiento macroeconómico e institucional de Argentina, como también por la caída o la pérdida o la no posibilidad de poder acoplarse a la dinámica del consumo a nivel internacional. Y tenemos, bueno, un poco lo que comentaba, esto para ir cerrando con toda la cadena triguera y para ir cerrando con todo lo que estuvimos hablando. El terreno, el vasto terreno que tenemos como productor importantísimo, como uno de los principales exportadores de trigo a nivel mundial, para poder seguir avanzando en cuanto al agregado de valor, sobre todo para la molienda, sobre todo para el primer paso, que es la producción de la línea de trigo para un mercado que es un mercado emergente, un mercado que sigue creciendo y que tiene una tendencia a crecer. Obviamente depende del nivel de precios internacionales, puede llegar a variar el volumen que se llega a comercializar en el año que viene, de hecho esperamos cierta caída, pero aún así, con una capacidad ociosa del 50%, estamos moliendo 6 millones de toneladas, como podríamos hacer el doble. Existe tela para cortar y existe oportunidades para incrementar. Y bueno, es lo que planteamos de parte de la bolsa como un nuevo agregado de valor, como una nueva tarea, como un nuevo proyecto a largo plazo, mediano y largo plazo, para poder seguir creciendo y agregarle más dinamismo a las exportaciones. Y bueno, esperemos que sirva como aliciente para inicio de una nueva era y para el cambio ya con esta caída importante que hemos tenido el año pasado. Esperamos una recomposición tanto en el nivel de oferta, así como también el nivel de creación de valor y la industrialización de los productos argentinos. Ya para cerrar, y no hacerlo tan largo, luego, por supuesto, podemos dar lugar a unas preguntas y respuestas. Eh, Contar un poco muy por encima de lo que ocurre con la cebada, similar a lo que ha pasado con trigo, una muy buena campaña a nivel internacional el año pasado. A nosotros no nos fue bien. Por supuesto, la sequía tuvo un impacto importantísimo. Tuvimos la segunda mayor área sembrada en lo que va del siglo. Sin embargo, el rendimiento promedio cayó a niveles estratosféricos, cayó demasiado, tuvimos 28 quintales por hectárea. Esperamos una recomposición importante de los rindes a 38 quintales por hectárea. Aún así, la caída en el área sembrada, lo mismo que ocurrió con trigo, limitaría un poco la recuperación. Tendríamos el nivel de producción más o menos similar a lo que fue el año pasado,
de hecho bastante parecido, 4,4 millones de toneladas, son estimaciones preliminares igualmente, lo que nos deja una oferta total de 5,2 millones de toneladas, teniendo en cuenta que la molinería se estima que va a aumentar su crushing y su producción. Tenemos una demanda interna que mantiene su intensidad y esperamos de vuelta volver a exportar 3 millones de toneladas, por lo que nos queda una relación de stock-consumo bastante ajustada, de hecho la más baja en 5 campañas, en un stock-consumo de un 11%, y a nivel internacional, similar en el sentido de la relación stock-consumo. Bueno, y esto, perdón, me estaba salteando ya una parte importante. La molienda de Malta alcanzó un nuevo récord, como 1,15 millones de toneladas. Acá se puede ver un poco, este gráfico muestra en sí la demanda de la cebada para la campaña que viene y cómo se viene su dinámica histórica. Podríamos ver que las exportaciones se mantienen más o menos parecidas, pero los stocks finales sí que quedan ajustados y es lo que mostrábamos antes del nivel más bajo en cuanto a relación stock-consumo. Dato de color, dato de resaltar, la comercialización de cebada, al igual que muchos de los cultivos argentinos, que fue atravesada no solo por la caída en el volumen de producción, sino también por la incertidumbre comercial durante este último año electoral. El atraso de la comercialización es enorme, un 70% de atraso relativo con respecto al promedio. Se han anotado muy pocas TJB en ventas de exportación, únicamente 300.000 toneladas, y dada esta anomalía, esta atipicidad dentro de la comercialización de cebada, que restaría el 90% de la oferta total a comprometer para la campaña entrante. Por lo tanto, en términos internacionales tendríamos, si se quiere, una flexibilidad más cintura para poder comprometer cebada argentina, aunque bueno, como ya dijimos, los niveles de oferta y demanda van a estar bastante ajustados y esperamos un stock muy por debajo de lo que veníamos viendo y por lo menos por debajo del promedio. Lo que pasa en el mundo, muy similar a lo que pasa en trigo. El año niño pega y ha pegado sobre todo en Australia. La caída en la producción australiana, ucraniana y de la Unión Europea son muy importantes. Dejamos, también caería de manera estrepitosa las exportaciones, de tener en promedio mucho más de 30 millones de toneladas, en realidad el promedio 32,5, pero estamos viendo volúmenes más holgados. Empezaríamos a exportar 27 millones de toneladas, que es lo que se espera que se comercialice globalmente el año entrante, y los stocks, sobre todo muy castigado Australia, caían un 11%. Estaríamos en un momento bastante complejo a nivel internacional en cuanto a los stocks finales de cebada, y podemos esperar un poco de lateralización de los precios en la siguiente campaña. Si bien de vuelta venimos de esos precios de susto, esa incertidumbre que generó todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, venimos de esos precios muy holgados que podemos ver, esos precios holgados que veíamos en el nivel de 400, 450 los máximos, entre todo el periodo que duró, en realidad que sigue durando, pero el susto general, el susto inicial del mercado, empezamos a bajar, una tendencia claramente bajista, esperamos volver a los precios normales, pero sin embargo se empezarían a lateralizar poco a poco frente a la poca oferta que habría para la campaña que viene, frente al mantenimiento de la demanda que en realidad quería en proporción, pero quería proporcionalmente menor a la caída de la oferta, a lo que nos dejan ese stock final ajustado, y lo que nos haría pensar, bueno, tal vez no necesariamente una tendencia alcista en los precios, pero sí por lo menos que se mantenga a nivel de precio una lateralización, por lo menos hasta el inicio de la campaña, y que se resuelvan todas las estimaciones que venimos trabajando, y cómo el mercado empieza a descontar la oferta y el faltante de cebada a nivel mundial, y por supuesto la dinámica de la demanda y lo que ocurra el año pasado, también con uno de los principales exportadores, que es Ucrania. ¿Sí? Ya esto como finalización de la charla, cualquier duda. Ahora, bueno, Guido ha estado recopilando las preguntas para poder responder ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, estoy invitado a realizarla. Si no, sin más que decir, bueno, muchas gracias de parte de todo el departamento, personal también, y bueno, abierto a preguntas y demás. Gracias, Mati, gracias por esta charla. La verdad que 10 puntos. Bueno, nada, los escuchamos. Ahí tengo algunos comentarios en el chat. Emanuel, este encuentro queda grabado, va a estar en la página de YouTube de la Bolsa probablemente en las próximas horas o días, muy brevemente. Yanela, sí, como no, te ponemos en contacto con gente de la Cámara, que es dentro de la Bolsa, quien tiene un seguimiento de la calidad en ese sentido, que seguramente te pueden proveer información. No
no tengas duda que sí. Ahí hay una, Mati, de Maximiliano. ¿Cuáles son las variables que hicieron subir los precios este año? De los precios FOB argentinos, pero en realidad son los precios totales, ¿no? Digamos, en general. Bueno, sobre todo la poca oferta que tuvimos, ¿sí? De vuelta a la campaña, tuvo una caída interanual de la producción de un 50%, el mantener un nivel de demanda más o menos estable, de hecho, seguimos consumiendo esas 6 millones de toneladas, y todo lo que ha con el condimento que significa un año electoral, ha llevado a la reticencia a deshacerse de la mercadería o al solicitar para poder vender una mayor prima en lo que impacta directamente en el precio. Por lo tanto, un productor o a cualquiera que quiere vender trigo, frente al escenario que se vio durante el último año, para poder desprenderse o para poder vender ese trigo necesitaría a cambio un nivel de un precio mucho mayor a lo que veníamos acostumbrados. Eso en parte ha calentado bastante las cotizaciones, por supuesto ya de por sí el nivel de oferta mínimo que hemos tenido y lo poco que resta para la exportación y para la comercialización internacional, calienta todavía más el precio de exportación y ha sido que hayamos tenido un FOB tan poco competitivo en $300, 300, no me acuerdo si no ha llegado a 340, muy por encima de lo que ha sabido mantener Rusia dentro de ese trigo barato que ha rondado los 250, $240 por tonelada. Iba de Cristian, si tu opinión es que los valores de trigo están a la alza, ¿no? Bueno, más allá de que uno no sabe qué va a pasar mañana, ¿qué factores pensás que podrían elevar los precios? ¿Qué factores podrían bajarlos? ¿Qué hay ahí en el panorama para los próximos meses? Bueno, un poco lo que hablábamos, Cristian, en términos de lo que va a ocurrir en la campaña entrante. Sí, Australia es importantísimo en el sentido de que es un mercado que no se va a abastecer, el mercado sudasiático, por lo menos no en el mismo nivel que lo venía haciendo. Australia nos tenía acostumbrado con muchas toneladas en términos de exportación, abarcaba un mercado muy importante y había mantenido un abastecimiento bastante regular. Lo que ocurre es que ahora va a tener 15 millones de toneladas menos para exportar, por lo tanto va a estar más ajustado por ese lado. Habría que pasar, habría que ver qué es lo que pasa realmente también con Rusia, que es el otro interrogante. Por un lado tenemos una variable de oferta que nos invitaría a pensar, che, vamos a contar con menos trigo la campaña entrante, la demanda se mantiene más o menos estable, y la verdad que los principales exportadores están complicados, sobre todo Australia y una parte importante del abastecimiento de un mercado muy importante como el sudeste asiático. Entonces, por ese lado, el fundamental nos invita a pensar, che, tal vez imprime una tendencia positiva y esperamos cotizaciones, si no más elevadas, por lo menos que no sigan una tendencia bajista y que se lateralice. Sin embargo, hay que ver qué es lo que ocurre con Rusia. Rusia viene exportando muchísimo trigo, va a ser el principal exportador. De hecho, he revisado los números de Luzda para las proyecciones para la campaña entrante. Esto, por supuesto, hay que tomarlo con pinzas, pero esperan inclusive 40 millones de toneladas que se exporten por parte de Rusia para la campaña entrante. Entonces, es un influjo enorme de trigos y hay que ver cómo se da la dinámica de las ventas de trigo rusas, sobre todo también qué es lo que ocurre con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Si Rusia sigue vendiendo trigo barato y sigue abasteciendo el mercado con trigo barato, inclusive que ha llevado a Brasil, entonces puede limitar un poco la tendencia a la suba de los precios. Hay que ver qué es lo que gana después en el día a día y lo que gana en el barro, si gana el trigo ruso barato o si gana los fundamentales y la falta de stock. Entonces, si tenemos que ver por fundamentos y relación stock-consumo y qué es lo que nos depara para el final de la campaña, y te diría, che, tal vez estamos para una tendencia más al alza. Sin embargo, hay que ver qué es lo que pasa con Rusia y si eso le llega a ganar un poco a los niveles de oferta y empieza a vender su trigo barato, bueno, habrá que ver cómo se da el desarrollo del mercado día a día. Bueno, ¿alguna última? Tenemos tiempito para una más si aparece alguna. Bueno, para los demás, para que lo sepan, está este link que ven en la diapositiva, lo mandé también al chat. Gracias Ana, gracias Facundo por sus comentarios. Bueno, si no hay más dudas, Mati, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, otro especial de esta bolsa. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por la presencia. Mati, no sé si querés hacer un cierre. No, bueno, agradecerles a todos por haber participado, la verdad se agradece mucho. Eh, También, bueno, gracias por los comentarios y por su participación, por las preguntas. Por supuesto, quedamos totalmente a disposición. Ahí está mi mail
en la última diapositiva, mcontardi@bcr.com.ar, para cualquier consulta de lo que fuere, tanto del mercado como especialmente de trigo o de cualquier otro cultivo, a disposición frente a cualquier pregunta y ojalá, bueno, le pueda responder de la mejor manera y si no, bueno, también derivarlos a alguien que tenga una respuesta. Pero bueno, agradecerles nuevamente y que tengan una hermosa jornada y una linda semana.